Lo tenemos. Dice la palabra del Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oremos, amados. Oh Dios, gracias, muchas gracias por estar aquí en tu casa, por tener la bendición y el privilegio de adorarte con libertad, con gozo, con júbilo, y también tener la libertad de escuchar tu palabra. Es una bendición, Señor, porque quizás alguien ha tenido algún estorbo, algún obstáculo para venir a la casa del Señor en el día de hoy, pero gracias por habernos traído, y gracias porque nos llevará con bien, lleno de tu palabra, desafiados por ti en este día. Esperamos, Señor, que así sea, y que yo sea un instrumento fiel de tu Espíritu. Úsame, Señor, conforme a tu buena voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados hermanos, amigos, en el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Este año estamos trabajando por series de sermones o mensajes sobre los ejes estratégicos de nuestro plan. Y toca en esta ocasión el eje de misiones, que tiene 3 componentes. Es la predicación, el crecimiento y la expansión. Predicación, crecimiento y expansión. Pero en esta mañana, dentro de esa temática, nosotros vamos a enfocarnos en este subtema. Oigan bien, los fundamentos para la predicación del Evangelio. Los fundamentos para la predicación del Evangelio. Y esta serie va a tener, en vez de 3 como las anteriores, va a tener 4. Así que hermana Anita, hermana Jocelyn, por decir 2 hermanas, amantes del evangelismo y de la expansión, hermano Eric y company, vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle 4 semanas, 4 domingos a esta serie. Los jóvenes el domingo que viene, yo otra vez el día 15, el hermano Wilcon, y así. Esperamos que tener un tiempo en el cual Dios nos hable de verdad, amado. Siempre nos habla, ¿verdad? Siempre nos habla, pero queremos que haya un antes y un después de esta serie de mensajes. Y vamos a comenzar nuestros puntos de este mensaje de hoy, hablando de la iniciativa divina, la iniciativa divina. Quiero comenzar con eso, la iniciativa divina. Cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, pecaron allá en el jardín del Edén, ustedes saben que Dios dictó varias sentencias al hombre, a la mujer y hasta la serpiente llevó lo suyo. Yo creo que lo peor, ¿verdad? Lo peor lo llevó la serpiente, no vamos a hablar de eso ahora. Sin embargo, Dios no dejó al hombre y a la mujer sin esperanza, ni lo soltó en banda, en buen dominicano, no lo dejó abandonado a su suerte, sino que le hizo una promesa de redención.
Y cuando usted busca el libro de Génesis, el capítulo 3 y el verso 15, allí va a encontrar una declaración sumamente importante, que los teólogos le llaman el protoevangelio, o sea, el primer anuncio del evangelio, de una manera quizás que algunos no la pueden entender, pero no es tan difícil de entenderla, de verdad. Cuando dice que Dios le dice a la serpiente pondré, y a la mujer también, a los que estaban allí, pondré enemistad entre ti y la serpiente enemistada con la mujer, y de la descendencia de la mujer iba a venir alguien que iba a pisotearle la cabeza a la serpiente, aunque de la simiente de la mujer iba a sufrir heridas también y sufrimiento. En otras palabras, de la descendencia de la mujer iba a venir el Hijo de Dios, que aunque iba a sufrir, que aunque iba a morir en la cruz del Calvario, iba a resucitar también, e iba a derrotar totalmente a Satanás, como ya ocurrió, bendito sea el nombre del Señor. Esto nos indica, amados hermanos, que desde la eternidad Dios estaba y está interesado en reconciliar al hombre consigo mismo, perdonarlo, salvarlo y darle vida. Y para esto concibió lo que llamamos el plan de redención. A Dios no le agarra nada de sorpresa. No podemos imaginarnos un Dios que dice, ay, espérate, ¿y ahora qué yo voy a hacer? ¿Verdad que no? No nos imaginamos a Dios así. Que el pecado y lo que pasa lo agarre de sorpresa. Dios lo sabe todo desde la eternidad hasta la eternidad. Así que Dios, como sabe todas las cosas, y no hay que entrar en profundidades teológicas ahora, concibió su plan de redención desde la eternidad. Así que Dios no improvisa. A Dios nadie lo saca de agenda. Dios tiene, expresando aquella figura de la comedia, Dios tiene todas las cosas fríamente calculadas. Así que nada se le va, nada se le adelanta, nada se le atrasa. Dios tiene todo bajo su propósito eterno. Y Dios comenzó a revelar su plan a un hombre llamado Abraham. Por eso escogimos esta lectura hace un momentito del libro de Génesis, capítulo 12, que lo pueden chequear, donde Dios le hace a Abraham varias promesas. Voy a engrandecerte, haré de ti una nación grande, serás bendición. Eso suena como, parecería, pero voy a aclarar que no es así. Parecería un asunto muy centrado en Abraham. Parecería mucho de la teología de la prosperidad. Te voy a bendecir, serás grande, serás rico. No. Fíjense la otra parte de la declaración de Dios. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, serás bendecido para hacer bendición. Lo que pasa es que mucha gente quiere ser bendecido y quedarse con la bendición y no compartirla, no ser canal de Dios, canal de bendición para otros. Pero Dios hizo esas promesas a Abraham, y hablar de Abraham, pudiéramos decir muchas cosas esta mañana. Solamente queremos mencionar el caso de Abraham como el instrumento inicial que Dios usó para comenzar a desglosar, a ejecutar su plan de redención. Luego, más adelante, reveló ese plan a su descendiente, a Isaac y Jacob, y más luego a la nación de Israel. La nación de Israel como pueblo debió ser el instrumento, Dios lo quiso así, el instrumento de Dios para dar a conocer su nombre, proclamar su gloria del único Dios verdadero, ser testigo a los demás pueblos, lenguas, linajes y naciones, lo que llamamos etnias. Pero no lo hizo. Al contrario, ¿saben qué? Ellos lamentablemente se sintieron exclusivos, se sintieron, somos un pueblo bendecido, Dios, somos el pueblo escogido, y miraban a los demás con desprecio, con desdén, como la chusma, no merecedores de
de la misericordia de Dios, ahí está el caso de Jonás, sino de la ira de Dios. Pero no solamente eso, ellos hicieron, sino que se apartaron de Dios continuamente y se iban tras otros dioses. Por eso Dios tuvo que llamar a profetas que le hablaran al pueblo de su situación delante del Señor. Vamos a dar un salto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Fíjense, Juan el Bautista, escogido por el Señor, llamado por el Señor, fue el último profeta del Antiguo Testamento, ¿lo sabían? Aunque está en el Nuevo Testamento, fue el último profeta del Antiguo Pacto. Y sabemos que este hombre de Dios hizo lo que podríamos llamar la transición entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y el que preparó el camino del Señor. Y su anuncio era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aunque dijo varias cositas más, un poquito más fuerte. Pero esa fue la introducción a su mensaje. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Tienen que hacer fruto digno del arrepentimiento. Ustedes tienen que cambiar de manera radical. Léase ahí a Mateo capítulo 3 y Lucas capítulo 3. Pero también este hombre se presentó con mucha humildad delante de Dios y delante del pueblo. La gente hasta lo confundía con el Mesías. Y dijo: no soy yo. No me confundan, yo soy una voz que clama en el desierto. Yo ni siquiera tengo la capacidad de desatar la correa del calzado del Señor. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Él tenía su posición clara. No usurpó en ningún momento nada del Señor. Simplemente un canal. Un instrumento, eso es lo que somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Un canal, un instrumento, un medio en las manos del Señor. Luego que Juan el Bautista prepara el terreno, prepara el escenario, entonces llega el mismo Jesús y comienza a predicar el Hijo de Dios también, con un mensaje similar: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Jesús hizo su trabajo. Dice la palabra que Él predicaba, enseñaba, sanaba, tenía compasión de la gente. Y esos 3 años de ministerio, amados hermanos, pueden llenar muchas páginas. Y lo que quizás, y sin el quizás, Jesús hizo en esos 3 años, es lo que quizás algunos pudieran hacer durante toda su vida, bien aprovechados en la misión que Dios le había encomendado. Pero también Jesús llama, prepara y envía a 12 apóstoles en una misión especial. En el capítulo 10 de Mateo encontramos lo que yo he descubierto y lo llamo la pasantía, la primera pasantía. ¿Ustedes sabían que los discípulos hicieron una pasantía? O sea, la primera, el Señor lo preparó y todo, y lo mandó, lo envió. Y lo leímos, y después envió 70 más, y le dio instrucciones específicas de qué debían hacer, qué debían decir, qué no debían hacer, etcétera, a los 70. Y encontramos allí en Mateo 10 y en Lucas 10 cómo el Señor los manda en esa primera. Yo creo que estaba pensando, y estamos pensando aquí, que hay mucha gente que necesita su pasantía. Y de hecho estamos tratando de que eso sea así. No solamente los ministerios, sino lanzarlo a la calle también. Porque si el Señor lo hizo con sus discípulos, nosotros también tenemos y debemos hacerlo bajo la guía del Espíritu Santo y bajo las instrucciones que nos da la misma palabra del Señor. Ahora, para hacer esa misión aún más profunda y más efectiva, después de la resurrección y antes de la ascensión, Jesús le entrega lo que llamamos la gran comisión. La gran comisión. Y está ahí, no la vamos a ver, ustedes saben, en Marcos capítulo 16, en Mateo 28, en Lucas capítulo 24, ahí está
descrita lo que es la Gran Comisión, pero quiero que hablemos de Hechos 1:8. Y si lo pudiéramos colocar ahí para que lo leamos, porque de eso también se hablará el próximo domingo. Hechos 1:8, creo que no lo sabemos de memoria. Jesús le dio la Gran Comisión, ok, pero lo dijo, no se muevan de ahí, de Jerusalén, quédense ahí hasta que sean investidos con poder de lo alto, hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Y aquí se reitera, el mismo Lucas reitera esa comisión cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me la aprendí, ¿verdad? Hay que aprendérsela y hay que hacerla, hay que ejecutarla, hay que cumplirla. De eso me imagino que se estará hablando un poco el próximo domingo. Ahora quiero en esta parte que veamos lo que yo llamo un resumen y un orden lógico de cómo se da la misión, cuáles son como los elementos que intervienen en la misión. No vamos a hablar hoy del contexto de Romanos capítulo 10, no tenemos ese tiempo, pero vamos a partir del propósito de la misión, de llevar la palabra, de predicar el Evangelio. Hay un propósito claro de parte de Dios, sí. El propósito es el siguiente: que los hombres y mujeres invoquen el nombre del Señor y sean salvos. Estamos partiendo de Romanos capítulo 10. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la declaración. Ahora vamos a ver que eso no es tan sencillo como parece. Es sencillo y no lo es. Ahora, todo aquel, ¿quiénes son esos? Todo aquel. Pero implica que puede ser cualquier persona. Puede ser cualquier persona. No importa, y en el contexto que se estaba escribiendo, había judíos y había dos grupos muy claros, judíos y gentiles. Pero ese todo aquel implica a los judíos y a los gentiles, a los griegos, a todo el mundo. Rico o pobre, joven, adolescente, niño, blanco o negro. Y me detengo en estos dos últimos para subrayar algo. Religioso, sí, religioso. Porque entendemos que los religiosos, los que dicen que creen en Dios, los que tienen una buena moral, como que tienen el cielo agarrado. Eso no es así, hermano. El religioso es tan pecador como el que voy a mencionar ahora, el más vil pecador. Porque ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? Que tendemos a meter al cielo a aquel que es buena gente. Y tendemos a meter al infierno a aquel que es mala gente. Porque pensamos como que aquel religioso, buena gente, merece el cielo y que aquel vil pecador, que se lo lleve el enemigo. Eso no es así. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Y como para Dios no hay pecado grande ni pecado chiquito, y para Dios todos somos pecadores, y hay una acepción de personas. Así que también para que se cree religioso o es buena gente, y para aquel más vil pecador que entiende que quizás no merece el perdón de Dios, para él también hay esperanza. Invocar aquí no es mencionar el nombre de Dios, porque hay gente que menciona el nombre de Dios hasta de, ¿cómo decimos? Toma el nombre de Dios en vano. Sí, hermanos, amigos. Gente que cree que a Dios lo puede estar llamando para caso de emergencia solamente. Invocar el nombre del Señor aquí en este contexto no es como dice el Mateo capítulo 7, todo aquel que dice Señor, Señor. No todo aquel que dice Señor, Señor, o invoque el nombre de Dios a su manera, entrará al reino de los cielos. Tiene que producirse algo primero en la mente y el corazón del ser humano. Tiene que haber convicción de pecado por obra del Espíritu Santo, que lo mueva al arrepentimiento y a confesar ese pecado, creer y aceptar el sacrificio de Jesucristo en su vida como suficiente a su favor. Y lo dice aquí, voy a repetir aquí Romanos capítulo 10,
versos cuando dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, primero dice el versículo 9 anteriormente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mire, esto es tremendo. Le estaba diciendo que es más que una simple evocación del nombre de Dios para un momento determinado. No se trata, hermano, aquí de algo intelectual, ni siquiera de algo emocional. Se trata de algo espiritual. Vamos a entenderlo. Se trata de algo espiritual, de algo que lo produce Dios en nosotros y nosotros respondemos a ese llamado del Señor, que no solamente lo creemos en el corazón, porque no es asunto de que Dios sabe lo mío. Podemos decir, Dios conoce mi corazón, pero eso tiene que verse, eso tiene que evidenciarse. No hay cristiano de la secreta. De alguna manera debe haber alguna confesión delante de Dios primero y delante de los hombres. Y en el contexto de aquel tiempo era importante la confesión, porque había restricciones fuertes de parte del Imperio Romano, que no podía nadie estar diciendo que había otro señor fuera del emperador. Entonces la confesión era y es importante. Es importante. Así que hay que creerlo en el corazón, hay que confesarlo con su boca, y esa confesión de fe evidencia de alguna manera la creencia que tenemos en el corazón y la confirma. Dice aquí que el que creyere en él no será avergonzado. Qué maravilloso. Hay una versión que dice, no va a ser defraudado. O sea, Dios no te dice, cree en mí y después te sale con otra cosa. No. Él dice, si cree en mí, tiene vida eterna. Así que Dios no nos va a defraudar, no nos va a engañar, no nos va a hacer una jugada. Él dice, si tú crees en mí, el que cree en él tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Ahora, para que los hombres y mujeres sean salvos, deben haber escuchado la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Nadie que no haya sido expuesto al Evangelio, a la palabra de Dios, puede de ninguna manera poder creer para salvación. Tiene que haber sido expuesto al Evangelio, a la palabra de Dios. No a una filosofía, no a una, ¿verdad?, a lo que los seres humanos pudieran inventarse y persuadir o enamorar o conquistar o convencer a una persona para que venga a Cristo. Lo pudiéramos lograr, pero de manera artificial, y no, eso no es cierto. Por eso es que hay tantas falsas profesiones de fe. Primero, porque a veces la gente no ha entendido lo que es el Evangelio, no ha entendido lo que es la vida cristiana, y muchas veces lo hace de manera emocional. Por eso la gente tiene que entender qué es el Evangelio, a qué que estamos respondiendo. Del oír viene la fe. Dios puede usar diferentes medios, diferentes personas, en diferentes momentos. Puede ser un día, puede ser mediante un proceso de predicación. Hay gente que alguien le predica y recibe a Cristo. Puede ser desde un púlpito, desde una iglesia. Dios tiene múltiples maneras de tratar con nosotros. Para que los hombres y mujeres escuchen el mensaje del Evangelio, dice, según el orden que tenemos aquí, debe haber alguien quien les predique. Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra. Que puede ser personal, puede ser en público, como decir, de diferentes maneras. Tiene que haber un mensajero, un instrumento de Dios, un testigo de Jesucristo. Que lo que va a hacer en esencia, oigan bien, hermanos, oigan esto lo que les voy a decir. Ese testigo, ese mensajero, lo que va a hacer en esencia, porque no vamos a hablar de eso, es presentar al hombre como pecador y a Cristo como Salvador. Ahí está la esencia. Eso tiene sus puntos, pero esa es la esencia, presentar al hombre como pecador y a Cristo como Salvador. Y finalmente, dice aquí Romanos, que para que alguien predique,
debe ser enviado. Debe ser enviado, ciertamente. ¿Y quiénes? Yo hago la pregunta, ¿quiénes son los enviados? Y respondo, no son los ángeles, ni un grupo de iluminados, ni los líderes de la iglesia. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los enviados? Díganme. Todos y cada uno de nosotros. Todos aquellos que han conocido el Evangelio, todos aquellos que ya son salvados, todos aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, son los enviados. El llevar el mensaje, esto estoy concluyendo casi. El llevar el mensaje, hermanos, yo no me había detenido a pensar en esto, que el llevar el mensaje del Evangelio es una maravillosa obra, tanto así que Dios la piropea, si ustedes quieren. Habla de aquellos que llevan la palabra de Dios, que comparten el mensaje del Evangelio, que se ponen en acción para compartir la palabra con otros. Dios se agrada de esos que se mueven a hacer la misión. Y hace esta declaración el apóstol Pablo, que es una cita de Isaías 52:7, que cada una en su contexto es maravilloso. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias, de los que llevan buenas nuevas de paz. Cuán hermosos son los pies. Y me llama la atención porque significa, si habla de los pies, habla de movimiento, habla de acción, habla, no sé qué, no es de algo estático, sino que compartir la palabra siempre va a implicar movimiento y acción. No esperar que la gente venga a nosotros, y si viene, le predicamos también, sino que nosotros tenemos que ser proactivos, siempre estar listos para llevar la palabra de Dios a otras personas. Finalmente, hay una verdad que debemos tomar en cuenta. Podemos predicar el Evangelio a todos cuanto podamos, pero sabiendo algo, no todos van a creer el Evangelio. Esa es una verdad. Uno quisiera que el mundo entero pudiera responder al mensaje del Evangelio. Es más, para mucha gente el Evangelio es una locura. Por eso dice Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es que el mensaje de la cruz, del Evangelio, para mucha gente parece algo una locura. Y Pablo habla de eso allá, de la locura de la predicación, 1 Corintios, y no lo entiende, o sea, y lo que es el siervo sufriente, el sacrificio de Cristo, todo eso, se le hace difícil entenderlo, de que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, todo eso, y eso encuentra la gente muchas veces tropiezo, más la dureza del corazón, más la maldad de los seres humanos. Entonces, mucha gente no responde al mensaje del Evangelio. Y ahí está la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó aquí, allí, allá. ¿Y qué pasó? Una parte cayó en buena tierra. Entonces, ¿a qué nos invita eso? A sembrar la simiente preciosa en todo terreno. Y Dios se encargará, y la persona. Pero nuestra tarea es sembrar, llevar la palabra de Dios, aunque sea con lágrimas, sabiendo que con regocijo vamos a cosechar. Termino con unos términos. Como Dios nos llama a sembrar la semilla, a llevar la palabra de Dios, hay algunos términos que la palabra de Dios usa para hablar de esa misión, de esa comisión, de esa designación. Uno de ellos es, y me gusta testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que puede corroborar, porque ha visto, ha oído, ha experimentado, ha tenido verdad, puede dar evidencia de su experiencia. Ese es un testigo, y la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel y a la iglesia, habla de que somos testigos. Lo segundo es que somos embajadores de Cristo. Y esto implica dos cosas: representación y mensaje. Porque ¿qué es un embajador? Uno que representa una nación en otra, pero también que lleva un mensaje. Y nosotros, dice la palabra,
que somos, ¿verdad?, real sacerdocio, nación santa, somos embajadores que representamos a Cristo y su reino. Hermano, eso es algo grande. Es un privilegio y una gran responsabilidad, porque si usted como embajador se equivoca, mal portándose, no está representando a Cristo y su reino. Así que suena bonito y es importante el embajador, pero tiene que con su vida, con su testimonio, ser un buen representante y también llevar el mensaje, dice la palabra, que os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje que debemos proclamar, el mensaje de la reconciliación. Somos luz del mundo y sal de la tierra, hemos hablado mucho de eso, y finalmente somos atalayas de Dios, para no solamente predicar el mensaje, sino de advertirle a la gente el peligro que corre con su vida fuera de Dios, y que de alguna manera, y lo vimos en el Evangelio, nosotros cuando cumplimos con nuestra misión podemos estar tranquilos. Ya eso, ¿verdad? Si la persona no obtemperó el mensaje, usted cumplió. Pero si usted no hace su trabajo, Dios lo va a llamar a cuenta por esa negatividad, por esa indiferencia. Amados hermanos, el mundo está difícil, el mundo está complicado, el tiempo es corto, el Señor viene pronto. Oremos. Gracias, Señor, por habernos permitido traer tu palabra. Queremos que sea tu Espíritu quien pueda seguir haciendo la obra para la cual tú has enviado esta tu palabra. Danos el discernimiento, danos, Señor, ablanda nuestros corazones, quita la insensibilidad que hay, que podamos entender, Señor, la misión que tenemos por delante, la que tú nos has entregado. Somos llamados, hemos sido bendecidos, tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ayúdanos, Señor, en este día y en los días que han de venir, a través de esta serie, a hacer y hacer lo que tú quieras que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.